Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Esto es importante porque si usted se da cuenta, una y otra vez Dios señala que la promesa va a ser posible porque Él es un Dios todopoderoso y fiel. No era posible por lo que Abraham podía hacer, no era posible por lo que Sara podía hacer, porque se recalca una y otra vez que para ellos era imposible tener un hijo. Bien, el Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más, bienvenidos. Es un privilegio poder adorar juntos esas hermosas alabanzas que nos recuerdan quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, 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 un Dios todopoderoso, un Dios que nos ha dado salvación en Cristo Jesús. Si estamos aquí es por Él. Si podemos reunirnos, congregarnos, tener comunión, es por Él. Si no fuera por Él, por la obra perfecta de nuestro Salvador Jesucristo a nuestro favor, fuera imposible estar aquí. No habría un propósito por el cual estar aquí. Pero Él nos ha dado un propósito. No solamente nos dio vida, sino que nos ha dado un propósito, y es el de poder alabarle, exaltarle, glorificarle. Y cuando hacemos eso, Él nos da la oportunidad, la bendición de poder compartir esas buenas nuevas de salvación que hemos recibido a aquellos que aún no le han conocido. Qué hermoso es el poder recordar quién es nuestro Dios, porque cuando recordamos quién es nuestro Dios, recordamos, como creo que ya nos decía el pastor Juan, la necesidad que hay en nosotros cada día de Él. Necesitamos de nuestro Dios cada día. Y bueno, vamos a continuar con la serie de predicaciones en el libro de Génesis. Y hoy vamos a estar, la predicación va a estar basada en el capítulo 18 de Génesis, capítulo 18 de los versículos del 1 hasta el versículo 15. Si ustedes pueden buscar en su Biblia, vamos a leer en el capítulo 18 de Génesis, del versículo 1 hasta el versículo 15, y el tema que va a estar apareciendo ahí es el origen de la promesa, pero también la visita del Señor a Abraham. El origen de la promesa y la visita del Señor a Abraham. Génesis 18, versículo 1 al versículo 15. Yo voy a estar leyendo siempre en esta versión de la Nueva Biblia de las Américas. No sé usted cuál versión tenga ahí, puede seguirme ahí la lectura. Dice la palabra de Dios: y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y postrándose en tierra dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz torta de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Ahí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor?
Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo diciendo: no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Oramos. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder. Reconocemos que tú eres digno, Señor, de toda la gloria, la honra, la adoración. Te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado. Porque nos has dado un regalo tan grande de salvación en Cristo Jesús. Porque no solamente nos salvaste, sino que nos has dado tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora, Señor, cada día tú nos sostienes de tu mano. Tú nos das, Señor, y nos envías, Señor, el alimento que necesitamos. Gracias por tu palabra, porque es el alimento espiritual que necesita cada uno de nosotros. Gracias porque en ella, Señor, en tu palabra encontramos consuelo. En tu palabra, Señor, encontramos corrección. En tu palabra encontramos promesas, ánimo para nuestras almas. Gracias por ella, Señor. Y ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a meditar siempre en ella, a estar dispuestos a ponerla por obra. En esta oportunidad, Señor, que me dispongo a predicar, a exponer tu palabra, te pido que seas tú guiándome por medio de tu Espíritu Santo, que me ayudes a poder explicarla correctamente, que prepares, Señor, nuestra mente, nuestros corazones para atesorar esa palabra, Señor, y para darte la gracia por quien tú eres. Gracias porque sabemos, Señor, que hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias porque sabemos que no solamente hay esperanza, Señor, hoy, sino que hay esperanza en el futuro de que estaremos contigo por toda la eternidad. Eso nos consuela, eso nos alienta, eso nos motiva, Señor, a cada día. El desear, Señor, el vivir para ti. El desear, el vivir para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, y ponemos todas estas cosas en tus manos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y quiero desarrollar esta predicación del día de hoy en el capítulo 18 de Génesis con tres puntos. Voy a estar tratando 3 puntos. El primero sería una visita inesperada, versículo 1 al versículo 5. El segundo, una visita atendida, versículo 6 al versículo 8. Y el tercero, una visita con propósito, versículo 9 al versículo 15. Una visita inesperada, verso 1 al 5. Una visita atendida, verso 6 al verso 8. Una visita con propósito, versos 9 al verso 15. Ahora, antes de iniciar con el primer punto, podemos ver que Génesis 18 trata al menos 2 temas. El primero de los temas que trata Génesis 18, del versículo 1 al 15, relata aquí la aparición del Señor en el encinar de Mamre, que era el lugar donde el patriarca o Abraham habitaba generalmente. Si ustedes recuerdan, desde el momento en que Abraham se separa de Lot, él empieza y empieza a vivir ahí en ese lugar. Si usted va un poco atrás, al capítulo 13, en el versículo 18, Génesis 13, en el versículo 18 dice que entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar al Señor. Desde ese momento en que Abraham se separa de Lot, él empieza a habitar en ese lugar que se menciona aquí en el versículo 1 de Génesis 18. Pero también en el capítulo 14, si usted puede ir un poco más adelante, en el versículo 13 y versículo 14 vuelve a mencionar ese lugar donde Abraham habitaba. Dice que uno de los que escaparon, ¿se acuerda cuando la guerra de los reyes? Dice que uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. De ahí fue donde Abraham salió
de alguna forma con sus hombres ¿a qué? A rescatar a Lot, que aquellos reyes lo habían capturado. Le dice que de ahí, de ese lugar del encinar de Mamre, fue donde Abraham salió a rescatar a Lot. Ahora, este es el primer tema que trata Génesis 18, que es la visita del Señor, origen de la promesa y la visita del Señor a Abraham. Pero es interesante porque en el capítulo 17, que fue la predicación de los domingos anteriores, el Señor también se le apareció a Abraham de una forma gloriosa. Y mire cómo dice el capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor ahí se le aparece y le dice: yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Claro, hay una diferencia porque si usted ve en el capítulo 18 dice que el Señor se le apareció, pero no le dice yo soy el Señor. El Señor se le apareció de una forma gloriosa, pero aquí en el capítulo 18 dice que se le apareció en forma de hombre. Dice que 3 hombres se aparecieron en la tienda de Abraham. Ahora, sin lugar a dudas, amados hermanos, quien encabeza el grupo de estos 3 hombres es sin duda el Señor. Evidentemente, esta es una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una aparición del Señor antes de su encarnación. Él aparece aquí en forma de hombre antes de su encarnación. Y usted va a decir, ¿cómo eso es posible? Bueno, es posible porque, como leía también hoy la hermana Rebeca, Juan 1:1 dice que desde el principio, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo siempre ha existido. Y esto es importante, amados hermanos, aclarar estas verdades porque muchos creen que Jesucristo vino a la existencia cuando Él se encarna o cuando Él nace de la Virgen María. No, Él siempre ha existido. Y eso es algo que el apóstol Juan en su evangelio se encarga de explicar una y otra vez. Cristo es Dios, Él siempre ha existido. Claro, Él vino a existir como ser humano, como hombre, cuando Él nace de la Virgen María, pero Él siempre ha existido, porque Él es antes de todas las cosas. De hecho, Juan dice ahí también que sin Él, nada de lo que ha sido creado ha venido a la existencia, porque Él estaba ahí presente al momento de la creación. Esta visita, amados hermanos, causó tal vez sorpresa y alguna conmoción a Abraham, quien se apresuró para atender a sus ilustres visitas. Este es el primer tema que trata Génesis 18. El segundo tema que trata Génesis 18, que está en los versículos 16 en adelante, tiene que ver con la intercesión de Abraham a favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra, donde vivía su sobrino Lot. Pero ese tema es para la próxima semana. Entonces vamos a empezar hoy con el primer punto de esta predicación, que sería una visita inesperada. Una visita inesperada, Génesis 18, versículo 1 al versículo 5. Y dice la Escritura que el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Seguramente, sin lugar a dudas, ese era un típico día del desierto para Abraham. Y seguramente, como él acostumbraba, estaba descansando, estaba en su momento de descanso, en un tiempo muy caluroso, después de toda una jornada en la mañana de trabajo, estaba en su momento de descanso. Dice que en esa hora, en ese momento en que se presenta, es en el momento en que él estaba descansando. Ahora, cuando descansamos, muchas veces nuestra mente está funcionando, está pensando algunas cosas. Ahora yo me pregunto, ¿qué estaba pensando Abraham en ese momento? ¿Qué ideas vendrían a Abraham en ese momento en el que estaba descansando? Recuerde que estamos en el capítulo 18, pero en el capítulo 17 el Señor se le presenta y le vuelve a recordar a Abraham acerca del pacto y acerca de la promesa. Él le recuerda en ese capítulo 17 que que Sara tendrá un hijo. De hecho, creo que es la primera vez que le menciona que Sara tendrá un hijo. Siempre le ha dicho, tendrás un hijo, vas a ser padre de multitudes, pero ahí le menciona, Sara tendrá un hijo. Es interesante porque recuerda que anteriormente
el invento de Sara con Abraham no funcionó. Intentaron hacer algo ahí que no era lo que Dios quería y se metieron en serios problemas. Dios había prometido a Abraham que tendría un hijo y en el capítulo 17 le recuerda, esa verdad es posible. Pues yo no creo que Abraham haya estado pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Tengo que ir a trabajar otra vez, tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Es posible que estaba pensando en lo que Dios le había dicho en ese capítulo 17, en la circuncisión que era la señal del pacto. Si vemos cada vez que vamos avanzando en este libro de Génesis, vemos más cerca la realidad de ese pacto y de esa promesa de Dios que le ha hecho a Abraham, que tendrá un hijo y que Isaac es el hijo de la promesa. Se le apareció en ese instante. Ahora es interesante porque en el versículo 2 dice que cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ustedes recuerdan que la semana pasada veíamos la edad que tenía Abraham y la edad que tenía Sara, 99 años. Y dice que Abraham se paró y salió corriendo. Yo imagino a Abraham ya viejo, no estaba muy joven. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué haríamos nosotros? Si estamos sentados, descansando, es la hora del descanso. Y llegan los visitantes y saldríamos corriendo a recibirlos. Es el texto lo que dice, que Abraham salió corriendo a recibir a aquellos visitantes. No le importó la edad, no le importó que había estado toda la mañana trabajando, no le importó que era su tiempo de descanso. Muchas veces nosotros cuando llega alguien me dice, ay, pero estaba descansando. Y es el tiempo que ya viene a molestar. No, dije que Abraham se levantó rápidamente, inmediatamente salió corriendo y fue a recibir a aquellos visitantes. Salió a recibirlos. Ahora uno podría decir, ok, tiene razón, era el Señor. ¿Quién no va a salir corriendo a recibir al Señor? Bueno, hasta este momento Abraham posiblemente no sabía que era el Señor. Abraham hasta este momento posiblemente no sabía que era el Señor y 2 ángeles que venían a visitarlo. Porque lógico, usted podría decir, el Señor yo salió corriendo a recibirlo, pues claro, es el Señor y se merece toda honra, toda gloria, todo de nosotros. Pero hasta este momento posiblemente Abraham no sabía quiénes eran aquellos visitantes. Lo que sí es seguro es que para Abraham y muchos de los hombres de aquel tiempo era algo común el poder atender a aquellas personas que los visitaban de una manera apropiada, de la manera que ellos se pudieran sentir bien recibidos. Pero en ese día, en este texto, Abraham no tenía ahí a cualquier persona. Tenía nada más y nada menos que al Señor. El texto nos dice que había 3 hombres. 3 hombres estaban parados, de repente llegaron a la tienda delante de Abraham. Y hay algunos comentaristas que relacionan a estos 3 hombres con la Trinidad. Pero no hay ninguna evidencia, si nos vamos más adelante en el texto, no hay ninguna evidencia que diga que era el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no. De hecho, podemos aclarar fácilmente si vamos a Génesis 18, 22, ahí mismo en el mismo capítulo 18, dice que entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron a Sodoma mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Entonces, obviamente, esa forma de pensar de que era la Trinidad no es posible. Y luego si vamos a Génesis capítulo 19, versículo 1, ahí nos dice quiénes eran los otros 2 hombres. Dice que los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Entonces, obviamente, era el Señor y 2 ángeles. Claro, la visita que tenía Abraham no era cualquier visita. Era la visita de ángeles celestiales y el mismo Señor. En el versículo 3 se nos dice que Abraham les dice, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo.
Ahora aquí pareciera, ¿no?, que ya Abraham está convencido que es el Señor que está delante de él. Pero si usted ve otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente o la nueva Versión Internacional, este texto lo traducen como mi Señor, no como Señor mío, sino mi Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? En el tiempo de Abraham era bastante común cuando usted recibía visitantes o recibía personas y usted quería recibirlas con respeto, usted le decía, mi Señor. Y eso lo puede ver en varios textos de la Escritura. Por ejemplo, en Génesis 32, versículo 4, se nos dice que Jacob envió una comitiva para encontrarse con su hermano Esaú. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob le roba las bendiciones a Esaú? A partir de eso, Esaú quiere matar a Jacob. Entonces, la madre de Jacob le dice, huye, hasta que se le pase el enojo a Esaú, entonces puede regresar, pero huye de él. Entonces, Jacob huye, pero en este caso él va a encontrarse con su hermano. Entonces, él manda, por temor, él manda a unos siervos a encontrar a su hermano. Y ahí en Génesis 32, en el versículo 4, dice que él les dio órdenes diciendo, así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y ahí me he quedado hasta ahora. Entonces es posible que aún aquí Abraham todavía no está seguro, aún él no sabe que su Señor está frente a él. Pero aún así vemos que la atención de Abraham es de las mejores. La atención de Abraham para con sus visitantes es de las mejores. Es más, luego le dice, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Esta es otra frase muy común también en el tiempo de Abraham. De hecho, en Génesis 47, 29, vemos que Jacob le dice y usa esta frase con José. Génesis 47, 29 dice, cuando a Israel, o sea, a Jacob, se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Eran frases muy comunes, usadas, y eran frases de respeto hacia los demás. Yo meditaba en estas frases el día de hoy y tristemente, y yo creo que es culpa de nosotros como padres, se ha perdido en la juventud el respeto hacia los mayores o hacia los demás. Antes se inculcaba mucho esto, nuestros padres nos inculcaban mucho el respeto, el no meterse en las pláticas de los mayores, el no estar escuchando la plática de los demás. Pero tristemente yo pienso que poco a poco se ha ido perdiendo todo esto y debemos recuperarlo porque eso es algo muy importante, el tratar con respeto a los demás, con respeto a las personas que nos visitan, aquellos con los cuales tenemos cierta relación, tratarlos con respeto. Y Abraham era uno de ellos. Abraham trató a estos hombres con todo respeto, con toda amabilidad, los recibió con todo respeto y les dio y les ofreció todo lo que ellos necesitaban en ese momento. Estas frases, entonces, amados hermanos, son frases muy normales en el tiempo de Abraham. Ahora, es interesante porque Abraham aquí estaba siendo hospitalario. Y si nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento a nosotros como creyentes se nos demanda, se nos exhorta una y otra vez a ser hospitalarios. Mire lo que dice Hebreos 13, versículo 2. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bueno, en este caso Abraham estaba siendo hospitalario con ángeles y con el mismo Señor. Ahora usted va a decir, bueno, ¿y yo cuándo voy a recibir la visita de los ángeles? Bueno, es que los ángeles son mensajeros de Dios. Por eso el escritor de los Hebreos dice que
no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella, por esa hospitalidad, dice, sin saberlo, algunos han hospedado ángeles, han hospedado mensajeros de Dios. O sea, cuando usted es hospitalario, cuando usted recibe a aquellos que lo visitan y cubre sus necesidades y vela por ellos, usted muchas veces está hospedando ángeles, está hospedando mensajeros de Dios. Y mensajero de Dios no es otro aquel que ha creído en Él y donde quiera que va, lleva el mensaje de salvación, lleva el mensaje de bueno, no es un mensaje. Usted es un mensajero de Dios. Usted y yo somos mensajeros de donde quiera que vayamos, debemos ir con el mensaje de nuestro Dios. De hecho, Pablo a los Corintios dice que somos embajadores de Dios. Somos embajadores de nuestro Dios. Y no solamente en esta carta a los hebreos, sino en otras cartas, por ejemplo en Romanos, en la carta que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 13, donde se nos habla acerca de los deberes del cristiano. Recuerde que Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo se encarga de enseñar toda la doctrina que el cristiano debe saber, pero en el capítulo 12 él comienza a hablar acerca de que cómo poner en práctica esa doctrina que hemos aprendido. Y ahí, en ese capítulo 12, donde nos habla de los deberes del cristiano, él dice, en el versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea que los cristianos debemos ser hospitalarios. Debemos recibir a los demás con alegría. También en la carta que Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 10, mire lo que Pablo le dice a esta iglesia de Colosas. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Ahora recíbanlo bien no es, hola que está muy bien, que le vaya bien. No, recíbanlo bien es, estén atentos a sus necesidades, miren lo que él necesita ahí, de alguna manera cubran sus necesidades. En la carta que Pablo también, en la primera carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2, y en el contexto de las cualidades o las cualificaciones de un obispo, de un anciano, de un pastor, mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Una y otra vez usted puede ver las exhortaciones acerca de la necesidad de ser hospitalarios. También el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 9, dice el apóstol Pedro, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Ser hospitalarios. Y vemos que esto fue algo que hizo Abraham en esta ocasión. Lo vemos claramente en Abraham. Estaba descansando, estaba cansado, y eso no fue ningún obstáculo para él salir corriendo y recibir a aquellos visitantes. Amados hermanos, aquí podemos observar que Abraham ofreció a sus visitantes toda la hospitalidad acostumbrada en aquella cultura. Agua para lavar los pies, un sitio adecuado para descansar, alimento para el sustento del cuerpo, todo lo que ellos necesitaban. Yo pienso que ahora lo tenemos un poco más fácil. Usted no tiene que ir a lavar los pies. En el tiempo de hoy nadie camina en terreno polvoriento como en el tiempo de Abraham. Pero en ese tiempo era una costumbre, algo necesario, llevar agua al visitante para que lavara sus pies. ¿Se acuerda cuando el Señor va a la casa de aquel publicano y dice que entró, y cuando está dentro una mujer va y llorando en sus pies le moja sus pies y lo seca con el cabello, y aquel hombre le queda viendo y dice, Jesús no sabe quién es esta mujer? Y el Señor, como lo sabe todo, le dice, yo entré a tu casa y tú no me lavaste los pies. Porque esa era una costumbre en ese tiempo. Tú no me lavaste los pies, no me diste ningún beso. Y mira, esta mujer con sus lágrimas está lavando mis pies y con su cabello está secando mis pies. Entonces era costumbre en ese tiempo
traer agua para que se lavaran sus pies, traer un poco de comida, y eso fue lo que Abraham hizo. Ahora en el texto se nos dice que Abraham iba a traer un pedazo de pan, un bocado de pan. Dice, traeré un bocado de pan, pero si usted, y lo vamos a ver más adelante en los siguientes versículos, se da cuenta que no es poco lo que Abraham les ofreció a estos visitantes, porque esa es otra de las cosas muy importantes. ¿Qué le ofrecemos a las personas que los visitan? ¿Cómo atendemos a las personas? ¿Le ofrecemos la arepa que quedó de ayer? ¿La pupusa que me sobró porque me llené? ¿La baleada que ya quedó muy tiesa, entonces se quedó por ahí? Mujer, caliéntale la baleada porque eso es lo único que tenemos. No, usted se va a dar cuenta que Abraham ofreció lo mejor de lo mejor. Aunque hasta este momento tal vez él no sabía, lo sabe más adelante, por supuesto. Tal vez en este momento él no sabía que era el Señor, pero le ofreció lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba sirviendo al Señor. Porque cuando servía a otros y cuando él ayudaba a otros, él sabía que estaba haciéndolo para el Señor. Abraham, amados hermanos, ordenó que se preparara un banquete. Ahora, que es interesante que el comer juntos era una señal de intimidad y una señal de amistad. Atender a otros era una señal de recibimiento y una señal de que se preocupaba por las necesidades de los demás. Una visita inesperada. Abraham no se esperaba esta visita. No le llamaron por teléfono, por WhatsApp, no le mandaron un mensaje de texto, se aparecieron y Abraham los atendió. Y ese es el segundo punto, una visita atendida. Versículo 6 al versículo 8. Miren lo que hizo Abraham. No solamente salió corriendo a recibirlo, sino que dice que entonces Abraham, dice en el versículo 6, fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 40 litros de harina. Hay algunas versiones que dicen 20 kilos, 40 litros, no sabemos exactamente, pero sin lugar a dudas era un montón de masa. Sin lugar a dudas, él estaba preparando un buen paquete para aquellos visitantes. 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio. No escogió el más flaco, no escogió el que ya lo miraba que ya posiblemente no iba a durar mucho, no, lo mejor, dice. Y se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos mientras comían. Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Ahora, no solamente él quiso servir a sus invitados, sino que usó el ministerio de misericordia que tenía ahí en la casa. Le dijo a Sara, haz esto, mandó al criado a hacer aquello y entre todos prepararon la comida para aquellos visitantes. De inmediato se apresuró entonces a preparar la comida para sus huéspedes. Qué hermoso ver estos ejemplos en la Escritura de hombres de Dios que han entendido cómo nosotros debemos vivir. Ahora, esto es algo que solo Dios hace en nosotros. Esa es una transformación que solo Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Mientras ellos esperaban, a Abraham y Sara y su siervo y su criado preparaban la comida para que el Señor y sus visitantes y sus compañeros comieran. Ahora usted va a decir, ¿cómo es que ellos comieron si los ángeles no tienen cuerpo, el Señor? Pero ahí dice que eran hombres, ellos habían tomado un cuerpo, ellos tenían un cuerpo y por eso era posible que ellos pudieran comer. Y eso es algo importante también porque usted recuerda cuando Jesucristo resucitó. Muchos, y aún muchos ahora, pero en ese tiempo muchos no creían que Él había resucitado corporalmente. Y ellos decían, no, se llevaron el cuerpo, no sé qué pasó, pero Él no es posible que haya resucitado en cuerpo. Bueno, en Lucas 24, 36, 43 nos presenta un cuadro de cuando Jesucristo resucitó. Lucas 24, 36, 43 dice, mientras ellos relataban estas cosas a los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes.
Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies, pero como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. El Señor, después de su resurrección. Ahora este cuadro, amados hermanos, revelado en estos versículos, es sin duda maravilloso. Abraham disfrutó de una dulce comunión con el Señor durante el tiempo de aquella comida. Ahora es interesante, porque en aquel tiempo, cuando llegaban visitantes, el anfitrión no comía con ellos. Porque dice que él se quedó ahí parado mientras ellos comían. ¿Para qué? Para servirles, para ver qué ellos necesitaban. Él estaba ahí sirviéndolos en ese momento. Qué hermosa historia, qué hermoso cuadro aquí ver a Abraham teniendo una comunión hermosa con el Señor. Ahora usted se preguntará, el Señor se le presentó a Abraham, ¿y yo cuándo el Señor se me va a presentar a mí para comer con Él? ¿Cuándo yo voy a poder recibir a mi Señor? Bueno, el Señor está con usted. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha creído en Jesucristo como su único Salvador, si Él es su Rey de Reyes y Señor de Señores, si Él es el que gobierna su vida, usted tiene comunión con el Señor. Cada vez que usted se sienta a la mesa y come con sus hermanos, el Señor está ahí con usted. En ese tiempo el Señor se presentó a Abraham, pero luego se fue. Pero ahora el Señor está siempre con usted. El Señor está con nosotros en este momento que estamos aquí todos, en el momento que estamos entonando esas lindas alabanzas, en el momento que estamos escuchando la palabra de Dios. Él está con nosotros. Qué hermoso saber esas verdades, y es algo que el apóstol Juan también nos enseña ahí en su evangelio, en el capítulo 17. Ustedes recuerdan ese hermoso capítulo 17 del evangelio de Juan, donde está la oración intercesora de nuestro Señor por sus discípulos y por nosotros mismos hoy en día. Todo ese capítulo 17 es hermoso porque Él le habla acerca de que Él se iría, que ya no estaría con ellos, pero les enviaría el Consolador. Pero en el versículo 20 al versículo 23, en ese capítulo 17 dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿No es hermosa esa verdad, el saber que Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo? Que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, que tenemos comunión unos con otros. Y de hecho esa oración que Él hacía por los discípulos y por nosotros era sobre eso, de que ellos tengan comunión unos con otros, que tengan comunión contigo como Padre, conmigo que soy el Hijo. Y esa es la realidad del día de hoy, amados hermanos. La iglesia tiene esa bendición, ese privilegio de tener comunión directamente con el Padre, con el Hijo y unos con otros. Esa es una verdad que ha venido a ser posible porque Cristo nos ha dado esa salvación tan grande que hoy tenemos. Y podemos tener comunión unos con otros. Esa era la realidad también de la iglesia primitiva. Usted recuerda en el capítulo 2 de Hechos, que se relata cómo vivía la iglesia primitiva, pero especialmente en el versículo 42. En Hechos 2, versículo 42 dice: y se dedicaban, hablando de la iglesia primitiva, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es hermoso
ver, si usted lee ese capítulo 2, capítulo 3 de Hechos, cómo vivía la iglesia primitiva, en esa comunión hermosa, viendo la necesidad de los unos por los otros y dando gloria al Señor. Abraham, aquí vemos que es un ejemplo de cómo él atendió a sus visitantes en ese momento en que llegaron a su tienda. Ahora llegamos al tercer punto, y esto yo podría decir que es la cúspide de este texto. Una visita con propósito. Versículos 9 al versículo 15. Entonces dice, ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la tienda, respondió uno de ellos. Ciertamente, y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Usted se fija que aquí a la promesa va tomando un poco más de significado para él. Ya no es, tendrás un hijo, ya no es el pacto y todos esos capítulos anteriores él ha ido repitiendo todas esas verdades importantes, porque es que a veces se nos olvidan. A veces se nos olvida lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero aquí dice que el próximo año, y aquí ya le puso tiempo, el próximo año. Y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Obviamente, todo esto tenía un propósito. ¿Y qué pasó? Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Esto es importante, porque si usted se da cuenta, una y otra vez Dios señala que la promesa va a ser posible porque Él es un Dios todopoderoso y fiel. No era posible por lo que Abraham podía hacer, no era posible por lo que Sara podía hacer, porque se recalca una y otra vez que para ellos era imposible tener un hijo. Ya le había cesado la costumbre de la mujer, eran muy entrados en años. Por supuesto, Sara se rió para sus adentros diciendo, lógico, ¿cómo es ser posible esto? O sea, ella no se rió burlándose del Señor, pero obviamente, humanamente posible, humanamente hablando, era imposible. No se podía, no había forma de que Sara y Abraham tuvieran un hijo. Se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y nuevamente recalca, volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Una visita, esta no era una visita cualquiera, era una visita del Señor y era una visita con un propósito específico. Ahora, la pregunta que el Señor le hace ahí en el versículo 6, ¿dónde está Sara, tu mujer? Es sin duda una pregunta retórica. El Señor sabía dónde estaba Sara. El Señor lo sabe todo. No hay nada que se pueda esconder de Él. El Señor sabía qué hacía Sara y lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba ahí en la puerta de la tienda escuchando. Y esto, amados hermanos, nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios está en todo lugar. Y eso es lo que David o el salmista en su Salmo 139 nos dice y nos habla acerca de esa realidad de que Dios es omnisciente y es omnipresente. Es un salmo hermoso. También el Salmo 139 es un salmo muy hermoso, pero en el versículo 1 al versículo 4, mire lo que dice. Oh Señor, dice el salmista, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya lo sabes todo. ¿Quién se puede esconder del Señor?
Y luego el salmista sigue hablando acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Dios, que ante Él nada puede estar oculto. Todo está abierto ante sus ojos. En el versículo 10 de Génesis 18 dice que uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora aquí ya podemos ver, obviamente Abraham tuvo que saber que este no era otro que el Señor. Ciertamente, le dice él, volveré a ti. Con seguridad volveré a ti. Esta es una señal, amados hermanos, de que quien habla es el Señor, puesto que solo el Dios soberano puede fielmente prometer vida donde hay esterilidad. Solo Dios puede producir vida donde no la hay. Y nosotros, amados hermanos, somos el testimonio vivo de esa realidad. Si usted y hoy está aquí, usted está en Cristo, usted es un testimonio vivo de que solamente Dios tiene el poder de dar vida. No solamente en este caso de que Él hiciera posible que Abraham y Sara tuvieron un hijo, siendo estéril Sara y siendo viejos los dos, pero en el contexto espiritual. Solo Dios puede traer vida donde no la hay. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia de Éfeso, le dice: y Él, hablando de Dios, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque la Escritura dice que si no estás en Cristo, estás muerto espiritualmente, no tienes vida. Y estás camino al infierno, estás camino a la condenación. Ahora aquí Pablo le dice: y ustedes han recibido vida estando muertos en delitos y pecados, porque Él les dio vida. Pero es interesante porque en el versículo 5, Pablo también se incluye en el grupo. Y él dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Qué hermoso saber, hermanos, hermanos, que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Porque la salvación es un regalo de Dios. Aún Abraham fue salvo por gracia. Creo que es Génesis capítulo 15, verso 6, que nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque la salvación siempre ha sido un regalo de Dios. La salvación es por gracia y nosotros como seres humanos no podemos contribuir a la salvación. De hecho, más claro el texto de Efesios: estábamos muertos en delitos y pecados. Dios en su misericordia nos dio vida y entonces ahora podemos ver, podemos escuchar, podemos meditar en las verdades de nuestro Dios. Ahora, esta realidad de que Sara tendría un hijo, ya se había visto en el capítulo 17 que Dios mismo le dice a Abraham. Génesis 17, versículo 15 al 16 le dice: Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ya anteriormente Dios había mencionado a Abraham que Sara tendría un hijo, pero esta es la primera vez que Sara escucha directamente del Señor que ella va a tener un hijo, porque Sara dice que estaba escuchando en la tienda. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No había forma. 24 años después de que Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo, que sería padre de naciones, y aún era imposible. Humanamente era imposible. No había forma de que ellos pudieran tener un hijo. Ahora es interesante porque el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos cómo Abraham se fortaleció en la promesa. Mire Romanos capítulo 4, versículo 18 al versículo 20. Romanos 4, versículo 18 al versículo 20. Abraham, dice el apóstol Pablo, creyó en esperanza contra esperanza, porque humanamente
imposible, pero para Dios no hay nada imposible. A fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No vamos a decir que Abraham era perfecto, porque sabemos que también cometió errores y tuvo muchas veces en las que él titubeó. Pero la Escritura nos deja claro que él le creyó a Dios. La Escritura nos deja claro que Abraham puso su fe en Dios. Sin duda, amados hermanos, Abraham puso toda su fe y confianza en el Dios soberano que cumple fielmente todas sus promesas. Dios es fiel. Y es interesante ver en estos textos la fidelidad de Dios, que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, que podemos confiar en Él, que hay esperanza en Él. Ahora, aún así, dice que Sara se rió para sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Es difícil, amados hermanos, pensar que Abraham no le hubiese dicho a Sara que iba a tener un hijo. Esa promesa ya venía de muchos años atrás, de modo que solo podemos suponer que no fue capaz de convencer a Sara de que la promesa hecha por Dios tendría un seguro cumplimiento. La amonestación que Sara recibió del Señor señala que ella no solo estaba consternada por lo increíble de la promesa, sino que además persistía en la incredulidad. Porque Dios le dice, ella dice, no me reí. Y él le dice, no, sí te has reído. El Señor, con misericordia, con amor, pero le dice, no, estás mintiendo, te has reído. Quizá, amados hermanos, y es verdad, porque en el capítulo 17 también recuerdan que Abraham también se rió. Y él le dice al Señor, quizá mi hijo Ismael viva delante de ti. Y el Señor le dice, no, no es de Ismael, es de Isaac. Quizá Abraham y Sara entonces se rieron en incredulidad en ese momento, pero luego se reirían de alegría al ver que Dios cumple lo que Él promete. Miren Génesis 21, verso 1 al verso 7. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo, y Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Sí, se rió y los dos se rieron de alguna manera en incredulidad, pero cuando ven el hijo de la promesa, ellos se ríen de alegría, de saber que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple lo que ha prometido. Sara se rió, es verdad, y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y aquí viene esta frase tan hermosa, amados hermanos. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Hay otras traducciones que lo traducen. ¿Hay algo imposible para Dios? Y obviamente la respuesta es no. Y le vuelve a repetir, volveré a ti por el tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, Sara tendrá un hijo. Aquí vemos entonces, amados hermanos, que el hecho de que Sara se riera y su incredulidad dio paso a esta hermosa verdad, a esta hermosa frase, hay algo demasiado difícil para Dios. Y esa afirmación no la vemos solamente aquí. Usted puede ver esa afirmación en otros textos en la Escritura. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 17 y versículo 18,
Mire lo que dice el profeta Jeremías. Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Si tú hiciste los cielos, hiciste la tierra, tú creaste los cielos y la tierra de la nada, ¿qué puede haber imposible para ti? Que muestra misericordia a millares. Pero esto es interesante también, no solamente que cumple lo que prometió en hacerte bien, en bendecirte, en darte esa riqueza espiritual, pero también mira lo que dice aquí. Pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si Él promete que va a dar vida, Él lo cumple. Pero si promete si tú pecas, va a haber castigo, va a haber también consecuencias. Claro, si tú eres un hijo de Dios, no vas a ir al castigo eterno, pero a pesar de eso, cuando pecamos hay consecuencias. Y digo esto porque muchas veces nos agarramos de las promesas de Dios y nos gustan las promesas que son de bienestar, y está bien. Dios promete bienestar espiritual. Una y otra vez en la Escritura usted ve que Dios quiere bendecirnos espiritualmente, pero también sabemos que hay consecuencias cuando pecamos, o Dios a veces dice, si haces esto, tú sabes que van a haber consecuencias, pero esas promesas de Dios a veces las obviamos. ¿Por qué? Porque no nos convienen o porque no nos gustan, pero son ciertas igualmente como las promesas que Dios nos da de prosperidad espiritual. Oh grande y poderoso Dios, dice Jeremías, el Señor de los ejércitos es su nombre. Ahí también en el capítulo 32 de Jeremías, pero en el versículo 27 nuevamente dice, yo soy el Señor, el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Y hay un texto también hermoso donde vemos esa frase y es en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y es cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice que va a quedar encinta y que va a tener un hijo. Y María le dice, ¿cómo va a ser eso posible? Yo soy virgen y aún no he conocido varón. Y nuevamente usted puede ver ahí en Lucas capítulo 1, versículo 37, que él le dice, en el contexto le dice, el Espíritu Santo te cubrirá y tendrás un hijo, y luego le dice, y he ahí tu pariente Elizabeth, que ya tiene, ¿qué? 6 meses de embarazo, a la que llamaban estéril, y en el versículo 37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Qué hermoso es saber, amados hermanos, que no hay nada imposible para Dios. Dios prometió que Sara y Abraham tendrían un hijo y lo cumplió. Dios prometió desde Génesis capítulo 3 que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y eso se viene a cumplir aquí en el Nuevo Testamento. Jesucristo nace y es la simiente de la mujer, es el Mesías prometido desde capítulo 3 de Génesis. Aquí vemos el capítulo 18 y puede recorrer toda la Escritura en el hilo hasta llegar al Nuevo Testamento, y Dios cumple su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios cumple lo que promete. Podemos entonces, amados hermanos, confiar en ese Dios. Podemos poner toda nuestra esperanza en ese Dios. Podemos saber hoy en día que ese Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel porque eso es parte de su carácter. Dios, amados hermanos, es fiel y siempre cumple lo que promete. Si promete vida, trae vida. Si promete estar con nosotros, Él está con nosotros. Si promete consecuencias a causa del pecado, también habrá consecuencias. Pero qué hermoso es saber lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues tantas cosas, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, como sean las promesas de Dios, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él son todas sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Qué hermoso es ver todas estas verdades en la Escritura, en el saber que Dios cumple sus promesas.
Y Abraham se regocijó y Sara se regocijaron al ver el hijo que Dios les había prometido. Y ahora nosotros, amados hermanos, nos regocijamos en saber que Dios sigue siendo fiel. No cumple sus promesas en el tiempo de nosotros, pero las cumple en su tiempo. Por eso, no desmayemos, amados hermanos. No podemos desmayar. Si estamos orando por aquellos familiares y conocidos que no conocen del Señor y vemos que no hay un cambio, que Dios no obra en ellos, sigamos orando. No podemos desmayar, debemos de confiar en ese todopoderoso Dios. Él no nos ha prometido que nosotros vamos a ver esos frutos, pero sí nos ha prometido que Él es fiel, y si nosotros somos fieles en predicar el Evangelio, en llevar esas buenas nuevas de salvación, en ser fieles, Dios va a hacer su obra. Solo Dios puede obrar en el ser humano, solo Dios puede quebrantar un corazón, solo Dios puede transformar el corazón. Lo hizo con nosotros, lo puede hacer con aquellos otros que pensamos muchas veces que no es posible, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Medita siempre en las promesas de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, consuélate en las promesas de Dios. Medita en las verdades, en el carácter de Dios. Pero si tú estás aquí y no conoces al Señor, si tú estás aquí y aún no has notado que estás separado de Dios, si todavía tú vives de manera alejada de Dios, te digo que hoy es el día. Reconoce tu pecado, reconoce que has vivido alejado de Dios, reconoce que necesitas de Él, reconoce que solo Él puede ser tu único y verdadero Salvador, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día en que tú puedes reconocer tu pecado y puedes reconocer que Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, una muerte sustitutoria, y que solo en Él puede haber salvación, solo Él puede darte vida. No hay otro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas, porque nos has dado salvación en Cristo Jesús, porque has quitado ese corazón de piedra incrédulo y has puesto un corazón de carne. Gracias, Señor, porque es una obra que solo tú puedes hacer. Gracias porque es una obra que solo tú, por medio de tu Espíritu Santo y la predicación fiel de tu Evangelio, puede ser posible. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros a reconocer que nos has hecho embajadores tuyos para llevar ese mensaje de salvación, para llevar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que no te conoce. Que al compartir tu palabra, Señor, lo hagamos con la certeza de que solo tú puedes salvar, de que solo tú puedes dar vida, pero que hay una responsabilidad de nosotros en ser fieles a ti y en el llevar tu nombre a lugares donde aún no has sido conocido. Y que la honra, la gloria y el reconocimiento sean para ti. Que al salir de este lugar, Señor, y estemos en nuestros hogares descansando, podamos meditar, Señor, en tus promesas. Podamos meditar en tu carácter, que tú eres todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y que podamos, Señor, reconocer que necesitamos de ti. Y que en ti estamos seguros. Y que estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Y que mientras tu Hijo Jesucristo vuelve por su iglesia, podamos vivir, Señor, de manera agradable a ti, dándote honra y gloria en todo momento y en todo lugar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.